Resulta verdaderamente fascinante visualizar por un momento la siguiente escena. Imaginemos la típica sala de juntas de una de las corporaciones más grandes, antiguas y, bueno, poderosas del mundo. El centro del universo corporativo. Exacto. Y en la cabecera de esa inmensa mesa de caoba, ahí está, se sienta el director ejecutivo. Es el líder absoluto, la persona que ha transformado la empresa desde los cimientos, que ha aplastado a la competencia externa y que ha llevado a la compañía a un nivel de influencia global sin precedentes. Vamos, el amo y señor de todo. Eso es. Este directivo ha repartido ascensos millonarios, ha perdonado a sus rivales internos y ha consolidado un poder estructural que nadie se atreve a cuestionar en voz alta. Todo parece estar bajo su control absoluto. Claro, sobre el papel es intocable. Sobre el papel, justo. Pero de repente, la pesada puerta de la sala se cierra con pestillo. ¡Clac! Y esa misma junta directiva, esas mismas personas a las que él colocó en sus cómodas sillas de cuero, se levantan, se acercan a él y lo eliminan. Madre mía. Y ojo, no hablamos de un despido o de quitarle las acciones. Hablamos de una eliminación física. Un asesinato en toda regla. Totalmente. Un golpe de estado corporativo llevado a las consecuencias más brutales y definitivas posibles. Y bueno, esta dinámica, este colapso absoluto del poder desde dentro, es exactamente lo que vamos a desgranar hoy en este análisis a fondo. Y fíjate que el material que tenemos sobre la mesa para hacer este análisis es verdaderamente excepcional. No nos vamos a basar en libros de texto aburridos, ni en, yo qué sé, recopilaciones de fechas de instituto. Que va, sería un tostón. Ya te digo, hoy exploramos un documento único. Es un texto dramatizado, estructurado en formato de entrevista, con el mismísimo Julio César. Qué locura de formato, la verdad. Es brutal, porque es una ventana directa a la mente de alguien que se sienta en esa cabecera de la mesa sabiendo o intuyendo que todos a su alrededor tienen un cuchillo escondido bajo la chaqueta. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy. No queremos dar una lección de historia antigua a quien nos escucha. El objetivo es diseccionar la anatomía del poder, entender la arquitectura de la ambición desmedida y, sobre todo, descubrir por qué el hombre más poderoso que ha pisado Roma acabó asesinado por la misma gente a la que invitaba a cenar a su casa. Exacto, es que tiene tela. Mucha tela. Vamos a intentar comprender cómo funciona realmente la mente de alguien que decide, a plena luz del día y con todas las consecuencias, cambiar las reglas del mundo. Y lo que hace que esta fuente sea tan valiosa es precisamente la perspectiva. Al presentar las reflexiones del propio César sobre su ascenso, pues nos permite analizar la lógica interna detrás de decisiones que vistas desde fuera parecen una auténtica locura. Claro, decisiones incomprensibles. Eso es. El documento explora no solo su llegada a la cima, sino sus pensamientos exactos. O sea, los más íntimos, en los momentos previos a su ejecución. Es psicología del liderazgo llevada al extremo absoluto. A ver, vamos a desgranar esto desde la base, porque nadie aparece por arte de magia en la silla del poder absoluto un martes por la mañana. Ya, desde luego que no. Para entender una caída tan estrepitosa, hay que analizar primero cómo se escala esa montaña. Y el texto suelta una bomba nada más empezar. César aclara que él no nació siendo emperador, ni siquiera nació en lo que consideraríamos riqueza extrema para la época. Era un patricio, pero no de los más ricos. Exacto. Pero comprendió algo fundamental muchísimo antes que sus rivales. Comprendió que Roma no era una democracia idílica de postal, sino un juego de poder despiadado. Y lanza su gran filosofía, que es tremenda. Él dice, si quieres cambiar las reglas, primero tienes que romperlas. Una declaración de intenciones en toda regla. Ya, pero sinceramente, aquí me surge una duda enorme y necesito hacer un poco de abogado del diablo contigo. Adelante, dispara. Esta idea de, bueno, tengo que romper las reglas para mejorar el sistema, a ver, ¿no es acaso la excusa más vieja y conveniente del mundo para justificar la tiranía pura y dura? Es una buena pregunta, la verdad. Es que suena al barniz perfecto, ¿sabes? Un barniz de innovación, para enmascarar unas ganas terribles de ser un dictador y mandar sobre todos. Es como el típico pirata informático que dice que tiene que destruir un sistema entero y dejar a la empresa a cero para poder construir uno nuevo y más eficiente. Bueno, es una objeción totalmente válida y de hecho es la tensión central que plantea el propio documento a lo largo de toda la entrevista. ¿Tú cómo lo ves entonces? Pues hay que entender la mecánica del tablero en el que estaba jugando él. En el contexto que describe César, jugar limpio, seguir las reglas, no significaba jugar de forma ética. No. Que va.
Significaba jugar a un juego que estaba matemáticamente diseñado para que la élite tradicional de toda la vida nunca jamás perdiera. Vale, o sea, el casino siempre gana. Exacto. Las reglas no eran leyes morales universales, eran simplemente barreras de contención arquitectónicas creadas por los que ya estaban en la cima para evitar que cualquier elemento externo, como él en cierto modo, llegara hasta ellos. Entiendo. Es una forma de proteger el monopolio del poder. Justo. Si te limitas a jugar bajo las reglas de un sistema que está literalmente amañado de fábrica, el propio sistema garantiza que te quedes en la base para siempre. Es así de simple. ¿Vale? Te compro el punto de que el sistema estuviera diseñado para protegerse a sí mismo de los de fuera. Pero ¿hasta qué punto puedes demoler la casa entera solo para cambiar los muebles, sin que el techo se te caiga encima a ti también? Es que ese es el riesgo. Claro, porque al romper esas reglas fundacionales, la Constitución de Roma, no solo estás avanzando tú en tu carrera, estás enseñando a todos los demás que las normas ya no importan en absoluto, que todo vale. Totalmente. Y ese es sin duda el principio del fin, aunque en ese momento para él parezca una victoria absolutamente gloriosa. Pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Exactamente. Fíjate que César argumenta que el problema real no es llegar arriba. El problema es que en el maldito instante en que llegas, la única obsesión de todos los demás en la sala es verte caer. ¡Qué estrés de vida! ¡Madre mía! Un asedio constante. Y esa mentalidad de asedio perpetuo es lo que él utiliza para justificar la demolición de las estructuras antiguas. Dice, o las rompo yo o me aplastan a mí. Claro, supervivencia. Sí, pero si analizamos la causalidad de los eventos como historiadores y como analistas, vemos que esta misma filosofía que le sirve de motor espectacular para escalar es la que siembra la semilla de su propia destrucción. Claro, porque sienta un precedente. Exacto, sienta un precedente letal. Al demostrar que las reglas de la República pueden ser violadas, ignoradas y pisoteadas, si tienes la fuerza y la audacia suficientes, le está diciendo básicamente a su entorno... El poder es del más fuerte. Eso es. Les dice, el poder ya no reside en las leyes ni en el Senado, reside en quien tenga la fuerza militar para ignorarlas impunemente. Y esa filosofía abstracta de la que hablamos choca de frente con la realidad física de una manera brutal en un momento dado de la historia, porque llega un día, una hora exacta, en la que, romper las reglas deja de ser una idea debatible en un foro político con un vino en la mano y pasa a ser un movimiento físico y absolutamente irreversible. El famoso cruce, claro. Exacto. Me refiero al famoso momento de cruzar el río Rubicón. El texto es muy poético cuando habla de esto, pero a la vez es súper técnico. Describe el río no solo como un cuerpo de agua fangosa, sino como una línea invisible. Una frontera psicológica y legal, más bien. Justo. Y una vez cruzada esa línea con su ejército, le declara automáticamente la guerra a su propio país, sin marcha atrás. Hay que entender muy bien el mecanismo legal de esa línea invisible para captar la magnitud real del evento, porque no es moco de pavo. A ver, explícanos eso, porque creo que se pierde mucho en las películas. Pues mira, el Rubicón marcaba la frontera legal de su provincia asignada. Un general romano no podía cruzarlo hacia el sur, hacia la capital, con tropas armadas, bajo ningún concepto. No era una simple infracción de tráfico que pagas con una multa. Ya. Cruzar esa línea significaba que tu autoridad legal expiraba en ese milisegundo y te convertías, técnicamente y a ojos de la ley, en un enemigo del Estado a batir. Vamos a aterrizar esto para entender la gravedad real del asunto. A mí se me ocurre que es como si, no sé, imagínate que el jefe de policía de una provincia, sabiendo que el gobierno central lo va a destituir, decide cruzar la frontera hacia la capital. Pero cruzándola llevándose a miles de agentes armados hasta los dientes en vehículos oficiales y furgones, con la intención declarada de arrestar al mismísimo presidente del gobierno. Es un ejemplo buenísimo. Claro, es que no es que haya un desacuerdo político en un pleno, es que estás forzando el colapso absoluto de la jurisdicción y de la paz en cuestión de segundos. Le das al botón de enviar en un correo devastador con copia a toda la empresa y ya no hay vuelta atrás. No puedes cancelar el envío. Es que es una ruptura estructural total. Y la manera en que el texto aborda la justificación que da el propio César sobre esto es fascinante. Él afirma así rotundamente y se queda tan ancho que Roma ya estaba en guerra consigo misma. Ah, qué conveniente, claro. La culpa es del sistema. Exacto. Él se autopercibe no como el agresor que va allí y enciende el fuego, sino como alguien súper pragmático que simplemente reconoce que la casa ya está ardiendo desde hace años, mientras los demás miran hacia otro lado tapándose los ojos. Ya. Él ve una fricción política insalvable entre facciones y decide catalizarla mediante la fuerza bruta militar.
sin más. Pero vamos a ver. Aquí me pierdo un poco. Alguien con una mente tan brillante, un estratega capaz de planificar campañas militares súper complejas a años vista, ¿cómo no se da cuenta de la consecuencia invisible que tiene esa acción? Bueno, el ego juega malas pasadas. Ya. Pero es que, al cruzar ese río y ganar la guerra civil que la gana, parece que soluciona su problema personal a corto plazo, pero a largo plazo está firmando su propia sentencia de muerte. Es que ese es el gran punto ciego de cualquier genio táctico. Al utilizar la fuerza militar para resolver un bloqueo que era puramente burocrático y político, convierte a Roma entera en un campo de batalla permanente. Y normaliza la violencia. Exacto. Esta es la consecuencia invisible que nadie, pero es que ni siquiera él, con toda su brillantez, calculó en toda su dimensión. Al cambiar el idioma de la política al idioma de las espadas y los escudos, validó la violencia física como la herramienta de negociación definitiva para el futuro. Claro, es que menuda herencia deja. Irónicamente, al establecer que los problemas de la República se solucionaban eliminando físicamente a los obstáculos, garantizó matemáticamente que el sistema utilizaría esa mismísima lógica contra él justo cuando él se convirtiera en el gran obstáculo. Es que es el karma perfecto. Y ahí es donde la historia da un giro que a mí personalmente me descuadra totalmente. Porque gana la guerra que él mismo provocó. El antiguo sistema colapsa por completo y él se corona, pues eso, en la cima del mundo, conocido. Intocable. Obtiene un control total, reescribe las leyes a su medida, cambia la constitución y concentra un poder que es casi inimaginable para la época. De hecho, el texto nos deja una frase lapidaria de César que me puso los pelos de punta. Dice, el poder nunca es suficiente, y quien diga lo contrario nunca lo tuvo. Bah. Esa frase encapsula toda la naturaleza devoradora de la ambición humana. Totalmente. Para él, rechazar la idea de que tenía demasiado poder era casi una cuestión de principios. Él consideraba que decir demasiado era una excusa de perdedores, una palabra que solo usaban los débiles para justificar su inacción. Una mentalidad arrolladora. Sí, sí. Y ojo que trajo orden. Reformó el calendario que usamos casi hasta hoy, cambió las leyes económicas para aliviar deudas y, de manera muy destacada, perdonó a sus enemigos, a los que habían luchado contra él. Y aquí me planto. Aquí me planto porque necesito que me expliques esto. Me parece un fallo de guión en la vida real. A ver, cuenta. Se supone, o al menos eso dicen los libros modernos, que perdonar a la oposición, integrarlos en tu empresa, darles despachos bonitos y mantenerlos cerca, es el manual básico del buen liderazgo. Es la táctica moderna de retener el talento divergente o como lo llamen ahora. Sí, el famoso abrazo del oso, ¿no? No los perdona, les da posiciones altísimas en el gobierno y los sienta a cenar en su propia casa. Literalmente en su mesa, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que esta táctica de recursos humanos le saliera tan catastróficamente mal? ¿No debería ese nivel de clemencia generar, no sé, una lealtad a prueba de balas? Claro, es que en una estructura corporativa moderna o en la política actual quizás sí funcionaría así, pero en las altas esferas del poder absoluto de Roma eso es un suicidio. ¿Pero por qué? El texto nos revela la enorme paradoja en la que vivía César a diario. Porque, por un lado, él afirma, y cito casi textual, que en Roma, si no sospechas, estás muerto. O sea, qué tonto no era, sabía que se la querían jugar. Exacto. Él sabía perfectamente que caminaba por un campo de minas cada vez que salía a la calle. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué perdonar a esta gente si sospechaba de ellos? Es lo que no entiendo. El problema reside en los mecanismos psicológicos del perdón en un entorno que es de suma cero. Cuando perdonas a un rival alfa al que acabas de derrotar públicamente en una guerra, no le estás haciendo un bonito regalo de Navidad, ¿eh? Le estás arrebatando todo su estatus y su orgullo. Claro, ostras, lo conviertes en un deudor perpetuo. Exactamente. Le cortas las alas. En un sistema romano, donde el prestigio y el poder dependían fundamentalmente de no deberle absolutamente nada a nadie, obligar a tus peores enemigos a vivir simplemente gracias a tu inmensa misericordia es una humillación insoportable para ellos. Es una tortura psicológica. Les recuerdas su tremendo fracaso y tu abrumadora superioridad todos y cada uno de los días que se cruzan contigo en el Senado. El perdón, en este caso, generó muchísimo resentimiento. Y el resentimiento, amigo mío, sobrevive de sobra al perdón. Es decir, que no estaba construyendo un equipo plural y diverso. Estaba literalmente financiando y alimentando a su propia oposición en su propia casa. Tal cual. Confió en personas que sentían que habían perdido su dignidad como hombres romanos libres y que, en el fondo,
odiaban de verle la vida. Creó el ambiente perfecto para que afilaran los cuchillos debajo de la mesa del comedor mientras le sonreían. Por eso digo que su mayor error histórico no fue la tiranía en sí, que también, fue una confianza pésimamente calibrada. Asumió desde su arrogancia que la lógica dictaba que los perdonados estarían eternamente agradecidos y sumisos. Y vaya si se equivocó. Creo un punto ciego mortal al no comprender la psicología humana básica de esa época, que la humillación es un motor de acción muchísimo más poderoso y persistente que la gratitud. Es que esa humillación silenciosa que comentas es precisamente lo que va cocinando, a fuego muy lento, en la olla a presión que nos lleva al gran clímax. A ese día fatídico que todos conocemos, los famosos idus de marzo. Y esto es lo que de verdad resulta absolutamente incomprensible de leer en este documento. Ya, es el momento que a todos nos rompe la cabeza, sí. Tienes a un hombre sumamente inteligente, un genio, que sabe que la clemencia engendra odio, que está rodeado de gente humillada y resentida. Y ojo, llegan las advertencias. El texto es clarísimo en este punto. No fue un ataque por sorpresa en un callejón oscuro a medianoche donde nadie lo vio venir. ¿Qué va? Fue a plena luz del día. Tuvo un vidente, un adivino, que le advirtió de la fecha exacta por la calle: «Cuídate de los idus de marzo». Su esposa tuvo un sueño premonitorio espantoso esa misma noche y le suplicó, le rogó que no saliera de casa. Todas, pero absolutamente todas las alarmas de seguridad del edificio estaban en rojo fuego y sonando a tope. Exacto. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué demonios caminó él voluntariamente hacia una muerte casi anunciada con carteles de neón? Pues mira, la explicación que ofrece el propio texto te desarma por completo. Desarma cualquier intento de encontrar en él una lógica de supervivencia animal básica. A ver. César explica que tomó la firme decisión de salir de casa y entrar al Senado ese día por un motivo que hoy llamaríamos puramente de gestión de imagen. En sus propias palabras, dice: «El miedo mata antes que las espadas». El miedo mata antes que las espadas. Suena muy profundo, muy poético, pero en la práctica es una trampa psicológica de manual. Total y absolutamente. Vamos a deconstruir un poco esta idea, porque tiene mucha miga. César había invertido décadas de su vida y millones de sestercios en construir una marca personal implacable e inquebrantable. Se había proyectado a sí mismo ante el pueblo y el ejército como una figura totalmente intocable, casi como un semidios al que las reglas humanas y los miedos humanos simplemente no le aplicaban. O sea, era esclavo de su propio personaje. Justo. Cancelar una sesión plenaria del Senado, que era el epicentro de todo el poder romano, solo porque su esposa tuvo una pesadilla rara o porque un tipo loco por la calle le dijo algo del calendario, habría agrietado para siempre esa fachada de invencibilidad absoluta. O sea que fue víctima de su propio departamento de relaciones públicas, por así decirlo. Yo me lo imagino, es el equivalente corporativo al director de un banco gigantesco, que recibe informes internos confidenciales de que la institución está en quiebra total, pero en lugar de detener las operaciones de golpe, salir a bolsa y pedir ayuda al gobierno, decide organizar una fiesta millonaria y pasearse en un yate espectacular. Claro, para despistar. Simplemente para que la prensa económica y los accionistas no huelan el pánico y no hundan las acciones. Es, literalmente, la tiranía de la imagen pública llevada hasta sus últimas y peores consecuencias. Prefirió morir físicamente, que le clavaran 23 puñaladas, antes que destruir la narrativa del héroe intocable que había creado con tanto esfuerzo. Es que lo has clavado. Así es. Los líderes que construyen toda su legitimidad sobre la falsa premisa de no tener debilidades y de no tener nunca miedo, acaban siendo rehenes de esa misma postura rígida. Él sabía o intuía que si mostraba la más mínima vulnerabilidad, se lo comían vivo. Exacto. Si demostraba que era un mortal más que se quedaba en casa por miedo, sus enemigos habrían visto por fin la debilidad real que necesitaban para atacarle políticamente. Así que decidió caminar directo y con la cabeza alta hacia la trampa, para mantener el personaje intacto hasta el último maldito segundo de su vida. Es acojonante, de verdad. ¿Y la descripción que hace el documento de ese último momento dentro del Senado? Te deja sin palabras. Es una escena muy gráfica y muy intensa, sí. Una turba de ciudadanos enfurecidos en la calle. No es una pelea de taberna. No, es un asesinato de guante blanco, digamos. Exacto. Él se da cuenta en ese microsegundo de que es una ejecución formal, orquestada por su propia junta directiva. Y el golpe final, el de Bruto,
El documento recoge esa frase que es demoledora, cuando dice, no tú también. Uf, esa frase, si la analizamos bajo el prisma de la confianza mal calibrada de la que hemos hablado antes, lo es absolutamente todo. Fíjate que no es simplemente un quejido o una protesta por el inmenso dolor físico de la puñalada. Es otra cosa. Es como una epifanía macabra, ¿no? Exactamente. Es el instante microscópico de claridad absoluta. Es el momento en el que la abstracción teórica que tenía en su cabeza sobre el perdón y el poder choca brutalmente con la realidad biológica de que te estás desangrando en el suelo. Madre mía. Es el segundo exacto en el que César, con una mente tan brillante, comprende de golpe que su gran teoría de la clemencia y la misericordia ha fallado estrepitosamente frente a la dura realidad del resentimiento humano. Claro, se le cae el castillo de naipes encima. Pero ojo, que la entrevista dramatizada no termina con el cuerpo frío cayendo al suelo de mármol del Senado. No, el texto va un paso más allá. Y menos mal, la verdad, porque el cierre, el final de este documento, es lo que verdaderamente da la vuelta a todo lo que creíamos saber de esta historia. Al final, le preguntan directamente si, viendo el desastroso resultado, se arrepiente de haber roto las reglas en primer lugar. ¿Y qué contesta? Un no rotundo. Pero rotundo, sin dudarlo. Es fascinante, porque su perspectiva trasciende por completo el concepto de la muerte física. Su argumento central ahí es que las consecuencias históricas de sus actos, el haber cruzado aquel Rubicón, el haber desmantelado una república que ya estaba podrida, transformaron el mundo de forma permanente. Dejó huella, vaya que sí la dejó. Y sobre todo, él destaca con mucho orgullo que su propio nombre, el concepto de César, sobrevivió a los puñales para convertirse en el sinónimo universal de poder durante siglos enteros. Zares, cáiseres, todo viene de ahí. Para él, alcanzar esa inmortalidad histórica justificaba plenamente al 100% sacrificar su mortalidad biológica en ese suelo. Claro, para él eso es el éxito definitivo. Eso es, según sus propias palabras en el texto, el poder real. Y es justo ahí donde lanza la revelación que a mí personalmente me dejó paralizado leyendo. Afirma que la motivación real detrás de los asesinos no fue la traición por rencor pasado, sino pura ambición. Dice, textualmente, que no lo mataron por lo que hizo, sino por lo que iba a hacer. Es un matiz importantísimo. A ver, explícamelo. ¿Qué significa esto a nivel estructural para nosotros? ¿Cómo nos obliga esto a reinterpretar todo el asesinato de los idus? Pues significa, básicamente, que debemos dejar ya de ver a los conspiradores como un grupo de nobles románticos que solo querían vengar el honor perdido del pasado republicano. O sea, no eran los buenos de la película luchando contra el tirano. Para nada. Las alianzas en la verdadera élite del poder, tanto en Roma como ahora, raramente se mantienen por una supuesta afinidad moral o ética. Se mantienen por conveniencia pura y dura y por visiones compartidas del pastel económico y político del futuro. Dinero y poder, lo de siempre. Exacto. Bruto, Cacio y el resto de la élite del Senado miraron hacia la nueva empresa que César estaba construyendo, ese nuevo imperio hipercentralizado, y se dieron cuenta con pánico de que en ese nuevo organigrama ellos ya no tenían acciones con derecho a voto. Claro, los iban a relegar a floreros decorativos. Eso es, o al menos sabían que ya no tendrían el control mayoritario que llevaban siglos ostentando. Así que no fue un castigo kármico por las leyes que César había pisoteado 10 años atrás. Fue un movimiento profesional, hiperproactivo y frío, para asegurar su propia cuota de mercado en el futuro inminente. Cortaron el problema de raíz antes de perder su relevancia por completo frente a un dictador vitalicio. Lo cual, fíjate, nos deja una lección final que resulta bastante cruda, pero creo que es vital para nuestra realidad actual, sea cual sea nuestro trabajo. La máxima con la que se cierra el análisis que hace César, la última gran frase es, no hay traición sin confianza. Y yo confié demasiado. Uf, tremenda. Y esto, sinceramente, creo que es 100% aplicable a cualquier persona que, a día de hoy, gestione proyectos, lidere equipos de trabajo complejos o intente implementar cambios disruptivos en su sector corporativo. Sin duda alguna. La gran enseñanza operativa de todo esto es la necesidad casi obligatoria de auditar constantemente en qué se basan nuestras alianzas en cualquier entorno competitivo. Este texto nos invita a plantearnos, de forma muy honesta, si las personas que nos aplauden y nos apoyan lo hacen porque de verdad comparten nuestra visión a largo plazo de a dónde queremos llegar,
O si hay otros motivos, claro. Exacto. O si, por el contrario, simplemente están tolerando y aguantando un periodo de transición incómodo mientras protegen en la sombra sus propios intereses ocultos. Es que hay que tener 100 ojos. Sí, porque si vas a alterar radicalmente el funcionamiento de un sistema antiguo y establecido como hizo él, debes asumir por defecto, como norma número 1, que aquellos que se beneficiaban de las normas antiguas nunca dejarán de buscar una forma de restaurarlas a toda costa. Incluso, y aquí está el peligro mortal, incluso si asienten con la cabeza en todas las reuniones de equipo y cenan animadamente en tu propia mesa cada semana. Madre mía, la verdad es que ha sido un viaje conceptual absolutamente asombroso. Arrancamos este análisis examinando esa premisa inicial brutal de que, para cambiar las reglas de un sistema que está amañado, el primer paso que es obligatorio es destruirlas por completo, aunque eso, como vimos, siente un precedente peligrosísimo a largo plazo. Totalmente. Y hemos visto, paso a paso, cómo cruzar líneas invisibles, como el famoso río Rubicón, altera por completo la naturaleza de los conflictos y convierte el lenguaje político educado en puro lenguaje de guerra sin retorno. Exacto. Y luego hemos deconstruido a fondo la gran trampa mortal que supone creer ingenuamente que perdonar a los enemigos derrotados va a garantizar su lealtad, cuando en realidad, al privarles de su estatus y su poder, lo único que se genera es una humillación profunda que alimenta y financia a la oposición desde dentro de tu propia casa. Eso es. Y todo para culminar viendo con lupa cómo esa inmensa presión por mantener una imagen corporativa invulnerable frente al público, ese pánico visceral a mostrar cualquier signo de debilidad o de miedo humano, puede empujar al líder más brillante e inteligente del mundo a ignorar cada alarma de seguridad y entrar caminando por su propio pie directamente en la sala donde sabe que lo van a ejecutar en 5 minutos. Una ejecución que además, como hemos revelado, estaba orquestada no por la romántica venganza del pasado, sino por un frío y calculador cálculo de ambición corporativa de cara al futuro. Es un análisis que francamente nos obliga a aceptar que las herramientas mecánicas del poder y las vulnerabilidades psicológicas del ser humano son exactamente las mismas hoy en los rascacielos financieros de Nueva York o Madrid que hace miles de años en los suelos manchados de mármol del Senado de Roma. El exceso de confianza en uno mismo y el miedo a parecer simplemente mortal siguen siendo, con diferencia, las mayores amenazas internas para cualquier tipo de liderazgo. Y precisamente por eso, porque nada de esto se ha quedado en la historia antigua, quiero dejar en el aire una última idea para quien nos escucha. Algo para reflexionar en silencio, darle una vuelta y asimilarlo después de apagar este análisis. Volviendo a esa imagen del principio del todo, a esa inmensa sala de juntas llena de tensión contenida, a ese líder solitario y decidido a transformar todo su entorno cueste lo que cueste. Piensa en esto. Si alcanzar un poder que sea verdaderamente capaz de generar un cambio masivo, ¿exige obligatoriamente romper de raíz las reglas establecidas? Sí. Y si romper esas mismas reglas te convierte por pura inercia del sistema en el objetivo a abatir de todas las personas que se sentaban a tu alrededor. ¿Es realmente posible generar un cambio profundo y permanente en cualquier estructura sin acabar siendo, inevitablemente, destruido por el mismísimo sistema que intentabas reformar?